Muy bien, estimados alumnos, bienvenidos a la sesión 3 del presente módulo. Ahora vamos a cambiar de tema y hemos hablado un poquito de cómo es la violencia contra la mujer. Ahora vamos a hablar de otro aspecto de la violencia contra las niñas y los niños que están entre los 9 y 11 años de edad. ¿Cuáles son las principales características y qué piensan estos niños y niñas sobre la violencia? Según los datos que nos brinda el INEI en la encuesta nacional de relaciones sociales, ENARES, del año 2015. Vamos a ver, los niños y niñas de 9 a 11 años de edad, víctimas de violencia psicológica y física por parte de las personas con las que vive, o sea, víctimas de violencia en el hogar. Aquí tenemos datos muy, pero muy preocupantes, ¿no? El 73.8% de niños declara en algún momento haber sido víctima de violencia por parte de sus padres o alguna persona que esté en el hogar. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla un ratito. Muy bien. Pues ahora sí, para que se puedan ver las cifras, el 73.8% de personas alguna vez ha sido víctima de violencia. Y de ellas encontramos lo siguiente. 15.4% ha sufrido solo violencia psicológica. 14.9% ha sufrido violencia solamente. Mientras que 43.5% ha sufrido de los dos tipos de violencia, tanto física como psicológica. Lo cual, bueno, también es preocupante, ¿no? O sea, casi la mitad de niños en el Perú en algún momento ha sido agredido por sus padres. Eso nos quiere decir de que por lo menos uno de cada dos niños que ustedes van a mirar en sus clases ha sufrido de algún tipo de violencia por parte de sus padres. Entonces, esto es un problema bien complejo, puesto que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, la violencia contra estos niños sigue siendo demasiado alta. Es necesario que ustedes como docentes traten de encontrar cuáles son los patrones que tienen estas personas. Vamos a leer algunos de ellos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Buscando ayuda. Vamos a ver qué pasó con los que han buscado ayuda. La mayoría de los niños que han sufrido violencia no buscaron ayuda. Quiere decir que no van a llegar a ustedes. O ustedes no se van a dar cuenta. ¿Sí? Mientras que la otra mitad sí han buscado ayuda. Entonces van a ir, les van a comunicar que tienen un problema. Ustedes no se pueden dar cuenta de que tienen un problema y van a poder ayudar. Ahora, ¿a qué personas tienen que acudir? A la madre, 43% al padre, 21% a la abuela, 15%. Acá no figura, bueno, otras personas. Bueno, dentro de otras personas están ustedes. El 6.7% están los docentes. Tipo de ayuda recibida que se da: llamaron la atención al agresor, lo consolaron, le aconsejaron sobre qué hacer, conversaron con sus padres o familiares para detener los episodios de violencia. Ahora, vamos a ver otra parte de aquí. Ya lo hemos visto. Víctimas de violencia psicológica y física por las personas con las que viven entre 2013 y 2015. 41.5% ha tenido algún tipo de victimización, de forma que el 18% también lo ha tenido. Un dato similar al de arriba. Aquí vamos a ver lo que es la violencia en el colegio. ¿Qué pasa con la violencia en el colegio? Alguna vez en su vida, el 75.3% de nuestros alumnos ha sufrido algún tipo de violencia dentro del colegio por parte de algún profesor, por parte de un alumno, ya sea de la clase, de otra clase, etcétera, etcétera. Entonces aquí es mayor todavía, ¿no? Muchos de los alumnos con los que se trabajan tienen este problema. 3 de cada 4 niños que están en sus salones ha tenido algún episodio de violencia en algún momento de su vida. Vamos a ver. Violencia psicológica solamente 34.8%. Violencia física solamente 4%. Pero los dos tipos de violencia 36.3%. Aquí podemos ver un poquito lo que es la violencia tipo bullying, ¿no? En los diferentes colegios siempre hay alguna forma de agredir. Muchas veces van a darse cuenta de que hay niños que son más callados, que son los gorditos, que son los altitos, son los morenos, que son los más estudiosos.
o los menos estudiosos, que son los agredidos de una u otra forma por sus compañeros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que tratar también de identificar esto para poder reducirlo. Como podemos darnos cuenta, la violencia psicológica es la que más se presenta. Hay un 71.1% de casos de violencia psicológica que se presentan en el colegio. Hay que tratar de ver, identificar estos casos, que son los más complejos, al darnos cuenta de cómo los niños reaccionan o tratan de no juntarse con otros niños, tratar de ganar la confianza de ellos también para que nos puedan contar lo que están pasando, ¿no? Los lugares dentro del colegio donde ocurrió más frecuentemente estos problemas de violencia. Veamos. El salón de clase, 75%. El patio del colegio, 39%. 15% fuera del colegio, fuera del área de clases. 6% en el baño, pasillo de escalera, 7%. Entonces tenemos dos lugares donde principalmente tenemos que ir a ubicar estos casos. En el salón de clase. En el mismo salón de clase, a veces, inclusive con la presencia del docente, puede pasar de que los niños son agredidos, ¿sí? A veces los docentes te escriben en la pizarra o haciendo algo, y justo ahí aprovechan los agresores para poder fastidiar, molestar, agredir a sus compañeros, ¿no? Y otro lugar es el patio de juegos, ¿no? Donde hay bueno, ellos son mucho más libres, pero se da en menor medida el bullying o la agresión, pero ahí está, ¿no? Entonces los niños aprovechan este tiempo libre que tienen para a veces agredir a otras personas o se juntan para agredir a otros, no hablarle, o también los pueden segregar, ¿no? Vamos a ver la búsqueda de ayuda. Aquí es un poco diferente en el colegio que en el hogar. En el hogar hemos visto que casi mitad y mitad buscan ayuda, no buscan ayuda. En cambio, aquí en el colegio, la mayoría busca ayuda. El 62% de niños busca algún tipo de ayuda que les permita sobrellevar esto, un poco de apoyo, ¿no? Entonces, aquí acude más a la madre, 47%, a la profesora. Tengas en cuenta de que esto lo está hablando teniendo en cuenta el sexo de la persona. Madre, 47%. Profesora, la profesora, las mujeres, según parece, son las más confiables para los niños. Profesor, 13%, padre, 12%, ¿no? Amigo, 8%. Podemos ver que las profesoras o las madres de familia son quienes más les van a ayudar a ustedes a identificar estos casos de violencia. ¿Y qué tipo de ayuda reciben? Mayormente llama la atención al agresor, conversa con el agresor, avisaron o fueron a hablar con la profesora o profesor, lo consolaron, le aconsejaron sobre qué hacer, hablaron con los padres del agresor para tratar de detener la agresión. En menor medida, bueno, hablaron con el director del colegio, ¿no? Entonces hay que tratar también en este caso del tipo de ayuda de no solamente hacer esto, sino también de darle consejería tanto a la víctima como al agresor para que se pueda detener ese tipo de problemas. Víctimas de violencia. Listo. Ahora vamos a cambiar. Vamos a ver violencia contra los adolescentes de 12 a 17 años de edad. A ver qué pasa aquí. Aquí tenemos adolescentes de 12 a 17 años que son víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que vive, o sea, violencia en el hogar. Para el caso de los adolescentes, vamos a notar lo siguiente, que el 81.3% de adolescentes ha sido víctima de agresiones o dentro del hogar, tanto físicas como psicológicas. De ellas, el 15.8% son puramente psicológicas, el 13.8% son puramente físicas, mientras que el 51.8% combinan las dos. O sea, que la mitad de nuestros adolescentes ha tenido algún episodio tanto de violencia física como psicológica a la vez, lo cual, como hemos visto, genera diferentes problemas, tanto puede convertir a estos futuras víctimas en otras situaciones como el colegio, con la pareja, y también o lo puede convertir en futuros agresores, ¿no? Vamos a ver aquí, buscar ayuda. ¿Qué pasa? ¿Dónde buscan ayuda cuando son víctimas de agresión en el hogar? La mayoría no busca ayuda cuando son víctimas de agresión por parte de los padres, tíos o algún familiar, ¿no? El 55% no busca ayuda y el 44% busca ayuda. Parecido a lo que pasaba con los niños, ¿no? Casi la mitad, mitad.
buscaba ayuda o no. ¿A quiénes acude más? La madre. El padre, un hermano o hermano, la abuela y a otros parientes. Entonces tenemos ahí a la madre, que es la persona donde mayormente ellos van a tender a acudir, porque le tienen más confianza. ¿Qué tipo de ayuda recibieron? Que le llamaron la atención a quien los agredió, le aconsejaron que se porte bien, que avise cuando le suceda alguno de estos hechos, lo consolaron, conversaron con sus padres o familiares para evitar ese tipo de problemas. Entonces vamos a ver. Esto ya es parecido. Y ahora vamos a ver esto. Los adolescentes de 12 a 17 años que fueron víctimas de violencia en la institución educativa. ¿Qué pasó aquí? El 73.8% de adolescentes en alguna vez ha sido víctima de agresiones por parte de compañeros, profesores, etcétera, etcétera, a lo largo de su vida. De este caso, naturalmente es más la violencia psicológica pura. El 43.4% de estos adolescentes ha sido víctima de violencia psicológica, solamente de violencia psicológica. ¿A qué podemos entender por esto? Han sido víctimas de apodos, han sido víctimas de humillación, de extorsión, han sido víctimas de segregación, de la ley de hielo, de amenazas, ¿sí? Solamente de eso. Mientras que el 2.7% ha sido solamente de violencia física y el 27.7% de nuestros adolescentes ha tenido episodios de los dos, tanto de violencia física como de violencia psicológica, lo cual, bueno, también va a terminar repercutiendo en su desarrollo emocional y también va a repercutir también en su rendimiento académico muchas veces. ¿En qué lugares de la institución educativa ocurren mayormente estos hechos de violencia? En primer lugar es el salón de clase, el 80% mayormente. El patio del colegio, como hemos visto, y fuera del colegio o terminaba el horario de clases, ¿no? Y pasillos y escaleras. Entonces nos damos cuenta de que sigue siendo el salón de clase el lugar preferido para los agresores para tratar mal a estos niños, bueno, en este caso los adolescentes, ¿no? Es el lugar donde mayormente tenemos que estar atentos para reconocer estos casos y poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, y también el patio del colegio. Ahora, ¿dónde buscan ayuda? Nos damos cuenta del siguiente patrón. Tanto los niños como los adolescentes que son víctimas de violencia en el colegio buscan más ayuda que los que son víctimas de violencia en el hogar. Aquí, por ejemplo, bueno, si bien la búsqueda de ayuda es del 48% y gana los que no buscaron ayuda, igual sigue siendo un poco superior a cuando buscan ayuda cuando tienen violencia en el hogar. ¿A quiénes acuden? Mujeres, ¿no? Madre, 37%, amiga o amigo, 19% y profesora, 12%. Hay un alto porcentaje en el cual tratan de buscar alguna persona de sexo femenino que les apoye. Auxiliar de educación 11%, padre 9%, profesor 9%, hermano o hermano 6.8%. ¿Y qué tipo de ayuda les dan? Consejos sobre qué hacer, cómo desenvolverse, cómo tratar de evitar la agresión. Consuelo en el 25%, llamar la atención al agresor, conversar con el agresor en el 24% y hablar con el director del colegio en el 10%, ¿no? Entonces, tenemos los tipos de ayuda que se brindan mayormente. Aquí vamos a ver otro tema completamente distinto, violencia sexual. Respecto a la violencia sexual, vamos a ver lo siguiente. El 34.6% de evaluados en algún momento fue víctima de algún tipo de violencia sexual. ¿Cuáles son los principales tipos? Bromas o de tipo sexual, 56%. Tocamientos incómodos en una parte del cuerpo, 24%. Obligado a ver pornografía en revistas, fotos o figuras o por internet, 21%. Miradas incómodas hacia sus partes íntimas, 20%. Mostrar genitales, 10%. Estas son conductas muchas veces denominadas inclusive, ¿no?, aberrantes, o son conductas que van a tender a ser muy llamativas, ¿no? Y démonos cuenta que el 34.6% ha sido víctima de algún tipo de esa conducta. Lo más común, bueno, es la forma verbal, ¿no? De llamar
o hablar en doble sentido, hacer cierto tipo de contenido, de bromas de contenido sexual, que muchas veces esto van a indignar o lastimar a las personas, ¿no? Mayormente las mujeres tienden a ser mayormente las víctimas de esto, ¿no? Pero también hay varones que van a pasar por lo mismo. En los últimos 12 meses, cuando se les consultó a estos adolescentes, el 20% fue víctima de algún tipo de violencia sexual en el último año, lo cual es ciertamente preocupante. Ya prácticamente para cerrar esta sesión, los adolescentes de 12 a 17 años, alguna vez víctimas de violencia sexual, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quiénes buscan? Ellos, mayormente no, una mínima parte, el 33%, o sea, un tercio de estas personas buscó ayuda, ¿sí? O sea, muchos de ellos lo hacen pues porque también tienen cierto miedo o algo así, vergüenza. Mayormente buscan a la madre, otros buscan al padre, al hermano, profesor, amiga, ¿no? Entonces, pero igual sigue siendo la madre la principal fuente de información que vamos a tener nosotros, ¿no? Tanto para los niños, para las niñas, en sus diferentes tipos de condición como víctimas, ¿no? Ya sean víctimas de violencia psicológica, física o sexual, la madre es quien mayormente lo va a saber. Entonces, cuando tengamos alguna duda, lo que tenemos que hacer es consultarle a la madre, pues posiblemente tenga alguna idea y que nos pueda ayudar a poder, otra vez, disminuir estos casos. ¿Qué cosas les tienen a decir? Los aconsejan, hablaron con los padres, hablaron o reclamaron al agresor sobre la conducta que está teniendo y que para que le elimine, avisaron a las autoridades o lo llevaron con un especialista, ¿no? Entonces, son esos los tipos de consejos que mayormente se dan sobre la conducta sexual. Muy bien, entonces, para englobar todo lo que hemos visto, en la violencia contra los niños y a los adolescentes se da tanto en el hogar, se da tanto como en el colegio. Hemos hecho estudios aquí en la universidad para ver cuáles son los factores que mayormente lo ven, que mayormente están ligados a esto, y está referido principalmente al hecho de que haya peleas en el hogar, de que los padres no se comprendan también, de que los adolescentes miren esto. Entonces, si hay hogares conflictivos, va a tender a haber violencia contra los adolescentes o los niños por parte de sus padres o alguna persona adulta. Problemas económicos también están ligados a esto. También tenemos dentro del colegio que muchas veces también los escolares que ya vienen con una carga de violencia familiar van a tender a repetir este patrón dentro de sus instituciones educativas. En el salón ellos tienden a volver a ser victimizados, lo cual también genera un doble trauma, un doble problema que tenemos que tratar de disminuir. Es importante tomar en cuenta la forma de cómo piensan los adultos respecto a la violencia. Hemos visto que muchos varones y mujeres tienden a justificar la violencia contra la mujer por diferentes puntos. Algunos es por unas situaciones de poder, otros son por una situación de celos. Es complicado a veces llegar a determinar las causas o cómo piensa una persona, pero podemos darnos cuenta a través de lo que nos cuentan los hijos y ahora teniendo en cuenta las actitudes imaginarias o creencias que tienen estas personas, de determinar en qué momento o cuáles son los hogares más propensos a tener violencia. Bueno, hay que tener conciencia de preguntar y bueno, más adelante en otros cursos se les va a brindar algunas formas de casos específicos de detección o formas de poder trabajar con ello. Hasta aquí hemos llegado con la sesión 3. Muchas gracias.